¿Quieres jugar juegos de GameCube en tu iPhone o en tu iPad? En este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer. Así que comencemos. Para poder emular juegos de GameCube en tu iPhone o iPad, vamos a estar utilizando una versión del popular emulador Dolphin, que entonces está disponible para estas plataformas. Lo primero que tienes que hacer para poder tener Dolphin iOS en tu dispositivo de Apple es utilizar el servicio de AllStore y AllServer en tu computadora. Por suerte ya en este canal tenemos un tutorial súper detallado de cómo instalar este servicio en tu computadora, así que te lo dejo aquí para que lo veas, y una vez entonces tengas instalado eso en tu computadora, proseguimos entonces con el proceso de instalar Dolphin iOS en tu dispositivo. Para instalar este emulador en tu dispositivo de Apple tenemos que conectarlo a nuestra computadora, y utilizando aquí la pequeña aplicación de AllServer, ya sea en tu computadora de Apple o de Windows, cliqueamos aquí el botón y instalamos primero AllStore para que entonces podamos tener esa funcionalidad en nuestro dispositivo. Nos va a preguntar que coloquemos nuestra contraseña y nuestro correo. Una vez hagamos eso, seguimos con el tutorial. Una vez haya terminado el proceso de instalación, vamos aquí a la parte de configuración general y bajamos aquí a la parte de administrar dispositivos y VPN, y entonces aquí vamos a tocar la parte de app de desarrollador con tu correo electrónico. Le damos aquí al botón de confiar para entonces tengamos ya AllStore directamente en nuestro iPhone, y entonces tocamos aquí el botón y nos va a permitir, nos va a preguntar que si se puede conectar a tu red Wi-Fi, etcétera. Eso lo aceptamos. Vamos aquí a la parte de configuración y vas a asegurarte de iniciar con tu cuenta de correo de Apple para que entonces puedas comenzar a utilizar esta aplicación. Mientras tu teléfono está conectado a tu computadora, ya sea por un cable o utilizando la misma red Wi-Fi, apretamos aquí el botón de Sources o de fuentes para entonces buscar el repositorio de la aplicación de este emulador de Dolphin iOS. Le damos aquí a Oatmeal, que es aquí donde está este proceso de instalar esta aplicación. Le damos finalizar, y entonces cuando bajemos aquí vamos a encontrar este emulador y simplemente apretamos el botón de free o gratis para poder instalar esta aplicación en tu iPhone o iPad. Una vez termine el proceso, vamos entonces a continuar a configurar este emulador. Una vez termine el proceso de descarga, le damos aquí al botón de abrir. Él te va a preguntar si quieres aceptar las condiciones, etcétera. Le damos que sí a todo eso, y luego entonces le damos aquí al botón de más para poder buscar el juego que ya has descargado o que ya tengas entonces en tu dispositivo de forma legal, etcétera. Asegurarte que el juego que tienes es algo que tú compraste en el pasado, etcétera, o que lo descargaste de tu pasado juego original de GameCube. Y una vez entonces busques aquí en la parte de descarga el juego que esté en el formato de .iso, le damos aquí al juego y entonces el emulador lo estará trayendo aquí, y como lo puedes ver ya lo tenemos en nuestro emulador. El próximo paso que tenemos que hacer lo tenemos que hacer desde la computadora. Asegúrate que esté conectado tu iPhone a tu dispositivo, y entonces le damos aquí a la parte de aplicaciones en tu computadora, si es una computadora de Apple en la parte superior o en la de Windows en la parte inferior, y entonces vamos aquí a activar la función de Enable JIT o de activar JIT, que es el proceso de poder permitir que el emulador corra a una velocidad bastante rápida y sea bastante funcional este proceso. Le damos aquí a que queremos aplicarlo a la aplicación de Dolphin iOS, le damos aquí y entonces ya se activó ese proceso. Nos dice aquí una alerta de que ya pasó. Ahora lo bueno es que podemos desconectar nuestro dispositivo de la computadora, ya que mientras nos quedemos aquí en esta aplicación vamos a tener acceso a esa función de más poder para que el emulador pueda correr bastante bien. Vamos ahora finalmente a abrir este juego y nos dice aquí que estamos utilizando un juego que puede ser que sea un poco problemático, pero vamos a darle que sí, que queremos jugarlo como quiera. Y entonces obviamente, como quizá hemos visto en otros dispositivos u otros emuladores, podemos utilizar controles virtuales, aunque también puedes conectar un control de forma Bluetooth directamente a tu dispositivo para que puedas jugarlo de esa manera. Y también obviamente puedes virar tu dispositivo para poder utilizarlo de forma horizontal para que sea un poco más fácil. Vamos a decirle que no tenemos una memoria, simplemente esto es para que podamos ver que en efecto funciona este emulador, y aquí podemos ver cómo el juego está corriendo sin ningún problema. Vamos a darle aquí Start para que podamos comenzar a jugar y poder ver este emulador, y aquí me puedo mover entre estas opciones de este emulador para comenzar a jugar
Obviamente yo prefiero jugar con un control, ¿verdad? De GameCube normal o utilizando un control que se conecte a mi iPhone o iPad, pero como pueden ver puedo moverme sin ningún problema y comenzar a jugar sin ningún problema. Voy a también utilizar un control Bluetooth para que puedan ver un poco mejor cómo es que se ve. Una vez conectes tu control a tu dispositivo de Apple, le damos aquí a la parte superior izquierda que tenemos un botón como de una flecha hacia abajo y aquí podemos ir directamente a los ajustes. Vamos aquí a la parte de mandos y le doy aquí al botón de puerto 1 y selecciono aquí tipo y aquí abajo entonces selecciono la parte de dispositivo, perdón, y voy aquí a la parte de DualSense y como pueden ver ya puedo conectar o utilizar este control para este juego de GameCube sin ningún problema y puedo tener aquí el juego y puedo moverme aquí utilizando los botones del DualSense para poder jugar. Obviamente quizás tienes que reconfigurar los botones para asegurarte que funcionen muy bien, pero aquí puedo comenzar a utilizarlo. Él tiene unos botones de forma predeterminada, parece que Start no tiene un botón predeterminado, pero aquí pueden ver cómo en efecto sí puedo jugar y tener acceso a estas opciones del juego utilizando un control Bluetooth en este emulador de Dolphin iOS. Obviamente como típico emulador tienes también la opción de guardar estado para que puedas guardar tu partida. Le doy aquí a guardar y ya entonces se guardó ese estatus del juego para que entonces pueda funcionar sin ningún problema. Le doy aquí a la ranura de guardar y pueden ver cómo se ve que se guardó el estado del juego para poder continuar en donde exactamente me quedé. Un beneficio de estos emuladores. Le doy aquí al botón de cerrar para que puedan ver este proceso. Le doy aquí otra vez al juego. Le doy aquí a esto que sí, que no me lo muestre otra vez. Le doy aquí a la parte de las opciones y le doy entonces a cargar y le doy a cargar estado 1 y como pueden ver acabo de regresar al lugar exactamente donde me quedé en el juego para que no pierdas nada de progreso. También hay otras opciones en este emulador. Le damos aquí a la parte de ajustes y podemos configurar varias cosas como la parte de la interfaz. Aquí podemos activar la función de que sea más rápido este emulador, activar trucos si quieres utilizar esa parte, cambiar discos automáticamente. Si tienes un juego que tenga múltiples discos, pues puedes activar esta función. También puedes ir aquí a la parte de la interfaz y activar mensajes de emergencia, etcétera. Utilizar la parte que no se vea la barra de estatus de tu teléfono y en la parte de GameCube o de Wii puedes entonces ir aquí a el idioma del sistema para que el juego corra en el idioma que tú prefieras, saltar el menú principal para que no veas esa interfaz del GameCube de forma original. Podemos aquí activar la parte de qué tan rápido es el juego. Esta parte yo no la tocaría. La parte de mandos la puedes cambiar mientras estás jugando, pero puedes ir aquí y la puedes cambiar para que tengas un poco más de opciones. Vamos aquí a la parte del control y como pueden ver tengo ya el control de PlayStation conectado. Le puedo dar aquí a la parte de configurar y en la parte de los botones puedo entonces cambiar los botones que yo quiera para que entonces el control funcione mucho mejor enfocado al juego que estés jugando. En fin, aunque el proceso es un poco complicado para tener este emulador en tu iPhone o iPad, sin duda alguna funciona. Y otra cosa que vale la pena recalcar es que hay una forma de poder activar este proceso de JIT, de poder darle más velocidad a este emulador de forma inalámbrica sin tener que utilizar una computadora. Es un proceso un poco complicado, pero si te interesa déjame un comentario en este video y entonces después en un futuro puedo hacer un video explicando cómo puedes activar esta función para que no tengas que conectar tu teléfono directamente a tu computadora cada vez que quieras jugar GameCube en tu iPhone o iPad. Cabe la pena recalcar que es muy importante que recuerdes que utilizando All-Store tienes que asegurarte de que tu teléfono y tu computadora se conecten al menos una vez cada 7 días para que no pierdas acceso a All-Store y a este emulador, así que recuerda ese factor a la hora de utilizar este método. Y con ese último consejo hemos llegado al final de este tutorial. Déjame saber en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta de todo este proceso y con gusto estaré contestando tu pregunta. Mi nombre es Hernán Rosario. Si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.